Definitivamente, la situación de Esmeraldas es una situación bastante compleja que lo que demuestra justamente es la histórica deuda que ha tenido la provincia por parte de la política pública a nivel nacional con respecto a la situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad que, como se muestran en los datos, aproximadamente más del 50% de la población en Esmeraldas sufre situaciones de extrema pobreza y apenas uno de cada cuatro personas tiene empleo adecuado, dejando 75% de la población económicamente activa en el desempleo o con empleos informales. Esta situación de carestía, pues evidentemente se muestra en la situación de violencia que, como ustedes muy bien han indicado, se ha vivido en estos últimos meses en este primer cuatrimestre del año. Definitivamente la mirada que tiene no solamente la Policía Nacional, expresada ahora en el caso del coronel Huitrón, sino también la institucionalidad pública en el gobierno actual con respecto a cómo atender los problemas multidimensionales que aquejan a la población de niñez y adolescencia en el país. Ustedes deben saber que en el Ecuador existen aproximadamente 6,7 millones de niños, niñas y adolescentes, pero a duras penas tenemos marcos normativos especializados que garanticen sus derechos a través de la implementación de una política de protección integral. La mirada y el discurso de la policía, en este caso, culpabilizando a las familias y entregando la responsabilidad de la protección a los padres de familia, usando expresiones como deben comprarse el chaleco antibalas, no sean cómodos en el manejo de la inseguridad, etcétera, no solamente demuestran ignorancia por parte de las autoridades con respecto a lo que significa la protección integral de la niñez y adolescencia, sino también que demuestran justamente cuáles han sido las fallas estructurales de la protección, de la generación de una política pública de protección integral en el Ecuador. En esa línea, pues definitivamente me parece que mirar el problema solamente desde la actuación ante hechos violentos específicos y no con una mirada de prevención y con una garantía de mediano y largo plazo en los derechos de la niñez y adolescencia y sus familias, es justamente una de las fallas estructurales en el Ecuador. Ahora, no se hace absolutamente nada, le pregunto, Verónica, a nivel educativo, a nivel de políticas públicas, para un poco asegurar esa permanencia creativa, cultural inclusive de jóvenes, niños y adolescentes, porque se puede ver que activan en los establecimientos educativos de Esmeraldas, de Quito, de Guayaquil, de todo el país, creo yo, pandillas que están carcomiendo también esos cimientos y obviamente ocasionan eventos tan tristes como este último en el Colegio Mejía, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero eso no pasa solo ahí, está pasando en todo lado. Eh, ¿Qué hacer? ¿Y cómo respondemos desde la sociedad civil para ayudar en algo a esto? Bueno, como yo mencionaba, ¿no es cierto? La responsabilidad del Estado es justamente la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Para poder garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, tienen que haber marcos normativos especializados. En la actualidad existe el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia que existe desde el 2003 y que ahora está siendo discutida en la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, una nueva reforma al código para convertirlo en un código orgánico de protección integral. Pero claro, mientras se discute este código, usted tiene por ahí también otras voces de otros asambleístas que lo que están haciendo es instando a que se tomen acciones para reducir la edad de imputabilidad de los adolescentes vinculados a casos Ujú. de sicariato, por ejemplo. Esta situación no solamente que pone en desmedro los avances de las políticas de protección integral en el Ecuador, ustedes deben conocer, el Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina de adherirse a la Convención de Derechos del Niño y allí justamente la Convención de Derechos del Niño especifica que deben haber justicias y sistemas especializados de protección y de justicia especializada en el caso de niños, niñas y adolescentes y también de adolescentes infractores. Reducir la imputabilidad de los adolescentes, eh, lo único que hace es nuevamente entregar esa responsabilidad a las familias, dejando de lado toda esta problemática estructural que significa la protección integral. El propio Código de Niñez y Adolescencia plantea que 5 dimensiones de la protección integral.
acceso a políticas universales, acceso a mecanismos de protección ante situaciones de emergencia, acceso a políticas de protección especial ante situaciones de vulneración. En este caso, por ejemplo, el tema de adolescentes infractores es un tema de protección especial que tiene que haber programas y servicios especializados por parte del Estado para reducir la vulnerabilidad, para reducir la exclusión, para reducir la pobreza, no solamente de las niñas, niños y adolescentes, sino también de sus familias. También políticas de participación para que las voces de las niñas y niños puedan ser escuchadas. Esta política de protección integral estaba garantizada a través de un Plan Nacional Decenal de Protección Integral. Pero desde el 2014 hasta la fecha, este plan decenal no ha sido implementado y fue reemplazado por la Agenda Nacional de Igualdad Intergeneracional, dejando de lado el principio de protección integral de niñez y adolescencia, pero sobre todo de la especialidad que implica la protección a los niños, niñas y adolescentes. La Constitución reconoce que dentro de los grupos de atención prioritaria están las niñas, niños y adolescentes, por supuesto, pero frente a los demás grupos, la niñez y la adolescencia debe tener prioridad absoluta. Esto significa que el Estado tiene que garantizar especialización en institucionalidad, marcos normativos, presupuesto, políticas públicas y sobre todo tener una mirada de integralidad en la articulación interinstitucional. Entonces, en este caso, con el Ministerio de Educación, con la policía, con las comunidades, con las familias, Ministerio de Inclusión Económica y Social, es decir, todas las instancias abocadas a la provisión de servicios en las localidades que buscan garantizar los derechos humanos y en particular los derechos de la niñez y adolescencia, deben tener una mirada integral, con objetivos comunes, con presupuestos compartidos, con articulación, con transversalización de enfoques, con inclusive equipos técnicos que sean especializados en la atención a la niñez y adolescencia, que en la actualidad, lastimosamente, esto ha sido desmantelado desde las lógicas del gobierno nacional. Entonces, no podemos pensar que unos problemas tan complejos como la violencia en los espacios educativos, en las comunidades, en las familias, se solventen con respuestas parche. No son respuestas que sí, deberían servir para ese momento, como en este caso ahora el Ministerio de Educación ha erogado este protocolo de atención en situaciones de vulnerabilidad y acoso, que lastimosamente surgen como medidas después de que han ocurrido los hechos de vulneración. El Estado ecuatoriano tiene que garantizar sobre todo medidas de prevención, que lo que buscan es evitar que existan estos riesgos, atender a las familias en situación de vulnerabilidad antes de que ocurran hechos que conculquen más aún los derechos humanos y también dar respuestas que ayuden a sostener la protección y la garantía. La protección social en particular en el Ecuador es algo que es una deuda fundamental histórica en el Estado ecuatoriano y que se ha recrudecido justamente tras la pandemia. Entonces, la Verónica, pobreza, la vulnerabilidad, el trabajo infantil, la violencia, etcétera, son estos signos de enfermedad, ¿no es cierto? Como cuando el cuerpo se enferma y nace la fiebre, estos signos son la enfermedad justamente de la falta de políticas públicas integrales en el Ecuador y la falta de respuesta desde el Estado. esta falta de respuesta, Verónica, esta falta de política pública, este abandono estatal, la violencia que se ha dado como consecuencia de todo esto, ¿cuánta está afectando directamente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y separándolos de su derecho a estudiar? O sea, mucha gente ha decidido no mandar a sus hijos por miedo. La universidad misma de Esmeraldas en su mayoría ha decidido ser clases virtuales porque tiene miedo a salir a la calle. El Ministerio de Educación, en lo que tiene su competencia, ha puesto en plan este proyecto de escuelas seguras. No sé si eso está o no dando resultado, pero el punto es que los niños no pueden estudiar. ¿Ustedes tienen datos tal vez de la población infantil, de los adolescentes que han dejado de estudiar como consecuencia directa de toda esta situación de violencia? Bueno, estos datos se vienen analizando desde justamente la pospandemia, ¿no? Ustedes conocen que cuando el Ecuador sufrió, al igual que en el mundo entero, la situación de crisis por pandemia, la educación fue uno de los primeros servicios que se suspendieron y que se hicieron virtuales, justamente para evitar el tema del contagio. Sin embargo, esto
profundizó aún más las brechas en el sistema educativo. Si ya antes habían, por ejemplo, adolescentes que no terminaban educación en el bachillerato justamente porque se veían abocados a buscar trabajo para aportar y apoyar a sus familias en la generación de los ingresos, por la pandemia justamente, por la falta de acceso a Internet, por la imposibilidad que tenían las familias de generar ingresos, se vieron en la necesidad de abandonar los estudios para dedicarse a estas otras actividades. También hay que reconocer que en el Ecuador eh, el sistema educativo era también una de las opciones para que las familias en situación de pobreza y pobreza extrema puedan acceder a programas, por ejemplo, de alimentación escolar. Muchas de las familias optaban por la necesidad de enviar a sus hijos para que puedan por lo menos allí servirse un plato de comida. Una vez que se suspendieron las clases presenciales, se eliminaron estos programas adicionales y por supuesto las situaciones de vulneración se incrementaron. Además de esto, ¿no es cierto? Se puede ver que en el Ecuador la situación de violencia sucede justamente como un tema de falta de capacidad de las autoridades educativas, no solamente del gobierno actual, sino me parece que han habido respuestas que no han sido nuevamente integrales, porque no, las instituciones de educación no han podido establecer políticas públicas que destinen presupuestos y que puedan elaborar marcos de actuación para concebir a las escuelas como espacios seguros. Ahora mismo los datos de bullying son estremecedores, pero también ustedes recordarán situaciones de abuso sexual en las entidades educativas. El lastimoso conocido caso Ampetra justamente evidenció cómo el sistema educativo era un espacio para el acoso y el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos y las autoridades y los profesores del sistema educativo. Entonces, nuevamente, hay que regresar a ver cómo el Estado, lo que ha estado haciendo es solamente buscando que existan infraestructuras para el acceso al servicio educativo, por ejemplo, pero dejando muy de lado una política de calidad del servicio que se presta en esa infraestructura. Entonces, han habido muchas situaciones de impavidez, ¿no es cierto?, que demuestran justamente cómo las autoridades no han podido establecer acciones que eviten este tipo de situaciones y solamente ahora que han sucedido y que han sido lamentablemente conocidas, recién se ponen a investigar y recién se ponen a establecer medidas de atención, ¿no es cierto? Según datos de UNICEF, el acoso escolar en el Ecuador enfrenta a 1 de cada 5 estudiantes. Y estas situaciones han sido no solamente temas de violencia, sino también de abuso psicológico, de abuso patrimonial. Es decir, hay un montón de situaciones que ponen en entredicho la propia política de educación. Si a esto le suma todas las situaciones de vulnerabilidad que viven en las comunidades y en las familias, evidentemente esta es una situación de preocupación que tiene que ser atendida de manera integral, como lo he mencionado. Cada 5 estudiantes que habría sido víctima de cualquier tipo de violencia o de acoso. Perdón, estuvo entrecortada la pregunta. ¿Pudiera repetirme, por favor? Le decía que de dónde sale la cifra de que 1 de cada 5 estudiantes ha sido víctima de acoso o de algún tipo de violencia. Esta información es a partir de un estudio que hace UNICEF con la ONG Visión Mundial, la hace en el 2017, y esta investigación se ha solicitado también que pudiera ser actualizada a la fecha para conocer cómo la pandemia justamente ha hecho que se recrudezcan estas situaciones de violencia en los espacios educativos. Es decir, que esta cifra podría ser mayor si la actualizamos al momento que estamos viviendo. Por supuesto.